En el marco de los festejos por el aniversario 65 de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentamos el ciclo de entrevistas Pasillos de la Memoria, en el cual docentes de diversas generaciones comparten su experiencia sobre lo que les ha significado ser miembros de esta comunidad académica. Su testimonio, rico en matices y resonancias, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia universitaria. Acompáñenos. Bienvenidos a un video más que estamos haciendo por el 65 aniversario de la Facultad de Letras Españolas de la UB, en donde vamos a conocer un poco más de los profesores que han pasado por aquí, algunos han sido también estudiantes y ahora son profesores, otros han tenido otro tipo de trayectoria académica, así que en esta ocasión vamos a conocerlos a todos y hoy nos encontramos con la profesora Hazel Guerrero. ¿Cómo está, profesora? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, me da mucho gusto recibirla porque yo recuerdo a Hazel en alguna clase de literatura anglosajona, me parece, del siglo XX, que llevamos juntas, aunque somos de diferentes generaciones, sí, pero la llevamos juntas. ¿Cómo ha sido el cambio de ser estudiante de letras españolas a ahora ser docente de esta facultad? Pues ha sido una transición muy padre porque cuando he dado clase en otras universidades y no es lo mismo dar clase a estudiantes de literatura que a estudiantes de protección civil o a estudiantes de pedagogía. Entonces, cuando llego a dar clases aquí a literatura por primera vez, me sentí como en mi casa. O sea, llegué y vi el ambiente, vi a los jóvenes, vi todos los tópicos que compartimos, todas esos rumores que hay corriendo por la facultad y que corrían cuando yo estudiaba aquí, cuando estudiábamos aquí, y que ahora siguen corriendo cuando veo a los chicos, ¿no? Cómo admiran a los mismos maestros a los que yo admiraba. Entonces sí, yo llegué aquí y me gustó mucho, me sentí en casa, me sentí muy a gusto. Usted también tiene formación como pedagoga. Sí. ¿Cómo ha combinado estas dos facetas entre la literatura y la pedagogía? Creo que me ha servido mucho ser pedagoga porque hay cuestiones en las que uno de repente sentía que los profesores de repente fallaban cuando uno estaba estudiando. Uno siempre critica a los profesores, ¿no? Ya después se da cuenta de que cada materia es distinta y se tiene que enseñar de forma distinta, pero la pedagogía me ha enseñado a buscar estrategias para ayudar a los jóvenes cuando tienen problemas de repente con la lectura, que no se concentran, o por ejemplo con la lingüística, que aquí en la Facultad de Letras de repente los chicos tienen como que miedo de estudiar las materias relacionadas con lingüística. Les dicen, no, vamos a estudiar psicolingüística, y todos se asustan, ¿no? Dicen, no, psicolingüística, me da mucho miedo. Y ya usando estrategias didácticas, platicando con ellos, poniéndoles dinámicas, poniéndoles juegos, ellos como que se meten más en la materia, les gusta más la lengua, y ya después les digo, no se preocupen, lingüística no es más que desarrollo del lenguaje. Y dicen, entonces no pasa nada, ¿no? Ya estamos tranquilos estudiando. Entonces creo que tener bases pedagógicas antes de tener mis bases como crítico literario, como egresada de literatura, de maestrías en literatura, ¿no? Sí me ha ayudado mucho a entender más cómo ayudar a mis estudiantes a aprender mejor y a disfrutar sobre todo este proceso, ¿no? El paso por la universidad. Pues sí me ayuda mucho. Okay. ¿Podemos profundizar un poco más en los retos que usted ha enfrentado al dar sus clases, no solo de lingüística, tal vez otras materias que hay? Sí, fíjate que ahora con esta cuestión de la pandemia, los chicos llegan como que disociados, como que distraídos, ¿no? Entonces, esta cuestión de ponerlos a leer, ponerlos a hacer cuestionarios, ponerlos a hacer controles de lectura, ponerlos a hacer juegos con la literatura, con las lecturas, con todas estas materias que se enseñan, creo que sí los ayudan a poder adquirir los conocimientos necesarios, ¿no? Porque de repente les pones una lectura. Aquí en letras estamos acostumbrados a que todas las materias nos dejan muchas lecturas, ¿no? A la semana tenemos que leer
no sé, 2, 3 novelas, tenemos que leer artículos críticos, tenemos que leer y hacer resúmenes, hacer comentarios, hacer ensayitos, y de repente los chicos se ven abrumados, ¿no? Y ahorita con esta cuestión de que vienen saliendo del encierro, ¿no? Entonces, no saben qué hacer. Me preguntan, maestra, ¿qué hacemos? Digo, bueno, hay que leer, hay que hacer resumen, hay que hacer cuestionario y llevársela tranquila, ¿no? De repente siento que los chicos están queriendo abarcar más de lo que pueden, ¿no? Toman 10 materias al semestre y digo, no, muchachos, hay que tener cuidado con eso. La facultad, la carrera nos da la posibilidad de alargar un poquito ese proceso, de llevarnos tranquilo, incluso de disfrutar todo ese tiempo que tienen como estudiantes. Y les digo, disfruten que ahorita son estudiantes. Este es el momento de relajarse. Sí, vamos a leer mucho, pero nos tenemos que relajar mientras estamos leyendo. Nos tenemos que divertir con todas esas novelas que nos ponen a leer, ¿no? Hay que disfrutar ese trance, ¿no?, en el que están pasando de ser estudiantes. O sea, que no crean que hay que acabarlo rápido, ¿no? O sea, es un periodo para disfrutar. Y muchos no lo están viendo así, ¿no, muchachos? Que tranquilizarse, tranquilos. Y más ahora con toda esta cuestión de la pandemia, que no sé si fue a raíz de la pandemia, pero es cierto que las nuevas generaciones están más preocupadas por la salud mental, ¿no? Sí. Entonces ahora, ¿cómo ve usted esta cuestión siendo docente con sus alumnos? Sí, tengo a varios chicos que están pidiendo apoyo psicológico en la dirección de la facultad, algunos incluso ya están acudiendo a terapia y cuestiones de este tipo, pero hay muchos otros que llegan, y es común, ¿no?, que llegan con el profesor a pedirle consejo, a decir, ¿qué hago, maestra? No puedo con las materias, o ¿qué hago acá? Y bueno, pues uno intenta, ¿no? Intenta referirlos, ve al psicólogo, ve con Itzel, dile que te ayude. Nuestra piedra angular. Y pues en la medida del posible siempre orientarlos a ellos hacia el bien, ¿no?, hacia su bienestar mental. Siempre uno tiene que trabajar en pro de los estudiantes, siempre pensar en el consejo que le voy a dar, ¿le va a afectar o de verdad le va a ayudar? Entonces uno siempre está reflexionando sobre estas cuestiones, uno está viendo quiénes son más callados, quiénes tienen miedo de participar, uno tiene que ver maneras de sacar de esa conchita en la que luego se ponen los chicos y decir, no, hay que hacerlos participar, hay que ver cómo integrarlos al grupo, porque también está esa cuestión de que tenemos estudiantes que han pasado 2 años encerrados, tomando clases nada más con la cámara, ¿no?, ahí apagada casi siempre, y de repente vienen aquí y no conocen a sus compañeros. En letras tenemos este sistema del MEIF, ¿no? Entonces tenemos a estudiantes de diferentes generaciones, tú y yo lo vivimos. Sí, lo vivimos. Entonces pasa que muchos chicos pertenecen a diferentes generaciones y los tenemos en una misma aula y no están interactuando entre ellos. Entonces tenemos que fomentar el trabajo en equipo, y dentro del trabajo en equipo, en el salón de clases y afuera de clases, ¿no? Pero en el salón de clases, de repente lo que ayuda mucho es darles ese tiempo para platicar. O sea, están haciendo la actividad, pero la actividad, a veces les pongo actividades que ya no están enfocadas tanto en la cuestión de hazme el resumen o contéstame las preguntas. La actividad está, sí, es eso, pero está enfocada en que ellos hablen unos con otros, en esa socialización que se había estado perdiendo. Porque sí, tienen grupos sociales, tienen WhatsApp, Facebook, Twitter y cosas así, y de repente no es tan completa la interacción que hay, y es necesario que ellos socialicen en persona, o sea, que sientan ese calorcito humano, ese compañerismo que se necesita cuando uno está estudiando. Y creo que sí, esas actividades en equipo que se hacen en el salón de clases fomentan, no totalmente, pero sí los ayudan a estar haciendo esa hermandad que se tiene que hacer con los estudiantes de letras. En mi generación, siento que sí, yo tuve muchos, no convivía mucho afuera de la escuela, pero aquí dentro de la escuela yo sí sentía que tenía hermanos, ¿no? O sea, tenía muchos hermanitos aquí y nos llevábamos bien, nos platicábamos de cosa y media, ¿no? Criticábamos a los profes, criticábamos las lecturas que nos ponían. No cambiará, y eso es lo que quiero que no cambie, ¿no? Sí, claro. Que los chicos sigan con ese espíritu de crítica, ese espíritu de juego que debe haber entre los jóvenes, y pues nada, ¿no? O sea, se tiene que fomentar en el salón de clases, y los profesores somos los responsables de que estas cosas pasen.
Claro, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a intereses que usted ve en sus alumnos, tanto académicos como de lecturas, o a lo mejor hay chicos que escriban, ¿ha notado algo parecido? Sí, tengo por ahí 2 chicos que escriben, tienen ya algunas publicaciones en Wattpad, entonces sí, ahí andan haciendo sus pininos en la escritura. Hay otros chicos a los que les interesan cuestiones de lingüística, se me han acercado a decir, maestra, yo quiero hacer mi tesis en estos temas, y yo, ¡oh, qué bonito! Pero normalmente mi círculo de compañeros cuando estudiaba estaba interesado más en la literatura. Pero ahora estoy viendo que hay más chicos interesados en cuestiones de lengua. Entonces, se me hace interesante cómo ha ido aumentando el interés por estas cuestiones de lingüística. Igual que padre. Se está diversificando, ¿no? Sí, siento que en mi generación no había tanta gente interesada en la lingüística. Ajá. Y sí, es cierto que va aumentando, tal vez por esto de las redes sociales o lo Sí. que se comenta, ¿no? En cuanto a formas de hablar. Hablábamos con otros profesores sobre este fenómeno de Wattpad, que muchos autores están autopublicándose, digamos, en Wattpad y son bastante exitosos, ¿no? Incluso han llegado a hacer adaptaciones al cine o a series, ¿no? ¿Usted ha visto más de cerca este proceso con sus alumnos? Sí, te decía, tengo un chico que tiene una novela ya en Wattpad, se llama Cuauhtémoc. Me gusta su novela, ya la estuve leyendo. Ahí va el muchacho, ahí va. Tiene potencial. Entonces digo, son las nuevas novelas por entregas, digamos. Sí, ¿no? y me da mucho gusto que lo estén intentando. Y le dije, no, termínala y métela a un concurso, llévala a Amazon, llévala donde te la compren, porque eso se necesita, que haya más escritores. Sí, claro. Ahora, como estudiante, ¿hubo algún maestro que le inspirara a seguir este camino de la literatura, ya sea en la prepa o incluso antes? Mi formación en preparatoria fue en el área biológica. Yo estudié en la prepa agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Yo iba a ser ingeniero agrónomo, pero me enamoré y me salí, ¿no? Entonces mi formación era en el área biológica. Yo lo he contado muchas veces, pero algo que me orientó hacia la literatura fue un prólogo de Sergio Pitol a Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que, a los 15 años, de que de la literatura no nada más uno ve la novela, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás. Entonces, a mí no me cayó el 20 de esta cuestión hasta que ya entré a estudiar letras y dije, esto es lo que yo quería, ¿no? Pero profesores que me hayan inspirado a seguir con la literatura, aquí en la facultad hay muchos. Por ejemplo, la maestra Meche, yo la amo a la maestra Meche, profesora, quiero mucho. Mi director, el doctor Ángel José, ha sido mi director de tesis de toda la vida, entonces me ha ayudado mucho en esta cuestión de la investigación literaria. El profesor Víctor Hugo Vázquez Rentería también es un profesor muy bueno, que inspira mucho a los estudiantes, le echa muchas ganas a sus clases. Híjole, te voy a dar una lista larguísima porque tengo a la doctora Esther Hernández Palacios, la doctora Raquel, también siempre me gustaron sus clases, o sea, siempre le echaba así muchísimas ganas, eso aquí en la facultad. Y bueno, pues tengo decenas y decenas de profesores, ¿no? Y se me olvida. Tendría que hacer una lista donde gracias a todos los profesores de la licenciatura, de la maestría y del doctorado, porque algunos se me van a escapar. Se me van a escapar como 20, y sí, ¿no? Entonces, pues, tengo muchos. Siempre me gustó estar aquí. Yo siempre sentí que estar estudiando aquí en la Facultad de Letras era estudiar en un lugar seguro. Siempre me sentí segura cuando estuve aquí. Podía hablar de lo que yo quisiera, opinar de las cosas que yo quisiera y no tenía miedo de que alguien me dijera, estás mal, eso que dices es incorrecto, ¿no? Siempre los profesores que tuve aquí, cuando daban una opinión, nos dejaban hablar, no solo a mí, no a todos, nos dejaban hablar, nos dejaban expresarnos y ya luego si estábamos equivocados como que nos corregían, a ver, es por aquí. O estás bien. Cuando te salías del guacalteo. Sí, uno se sale y te regresa. Entonces, qué bonito. O sea, este es un lugar seguro. La Facultad de Letras es un lugar seguro y como profesora me gustaría que siguiera siendo un lugar seguro para nuestros estudiantes, que se sientan contentos, que se sientan a gusto.
Fíjate que algo recordaba yo de que habías estudiado relacionado con agronomía, porque recuerdo en una clase de literatura anglosajona estábamos leyendo un cuento de Ernest Hemingway. Para no hacerles spoilers, no les voy a decir qué cuento, porque ellos estaban hablando, pero nunca se dice explícitamente, estaban hablando de la posibilidad de realizar un aborto. Y estaban hablando de tómate esta planta, no recuerdo qué planta era, y tú en la clase dijiste, sí, es que esa planta tiene propiedades abortivas. Y Ajá. es una de las maneras en las que se sugiere en el cuento que están hablando de un aborto, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que estaba en segundo semestre y yo no había entendido nada de, o sea, yo no supe de qué estaban hablando. Incluso en el examen puse, es que no se sabe de qué hablan, o sea, yo no había entendido nada, me da mucha pena confesarlo, pero así fue. Sí. Entonces, siempre como que todos estos conocimientos al final sirven o uno Sí. los puede conjuntar, ¿no? Sí, todo lo que uno pueda saber y más aquí en la carrera de letras, todo lo que puedas saber del mundo, de la vida, de otras cosas, te va a ayudar, porque finalmente los escritores escriben sobre la vida. Entonces, cada vez que ves algo que te hace clic, dices, ah, por ahí le puedo entrar al cuento. Entonces, mientras más cosas sepas, más mejor crítico puedes ser de literatura o más la puedes disfrutar porque dices, ah, yo me acuerdo que en aquel entonces dije, ¿cómo es posible que los demás no sepan que esta planta, que la canela, que la manzanilla, que el pasote zorrillo no sean plantas medicinales que pueden nunca que sean menagogas, ¿no? Y después contándoles, es que no todos tienen una formación en el área biológica, no todos llevaron un curso sobre plantas medicinales o sobre zoología o sobre botánica, y digo, ah, bueno, pues sí, ¿no? Es cierto. Sí, yo recuerdo que incluso el profesor Víctor Hugo te preguntó, ¿y esto tú lo investigaste o es algo que tú sabes? Y dijiste, no, es algo que yo sé, es algo de que está en mi bagaje, es algo que yo sé. Pero también, por ejemplo, ahora su trayectoria se ha enfocado en la relación de los animales con la literatura, ¿no? Que me imagino que debe ser muy, muy, muy amplia, ¿no? Amplísima, sí, ¿no? Ese es un tema para investigar años y años y repartir a todos los que quieran estudiar sobre animales en la literatura, sí. ¿Qué la llevó por ese camino? En primer lugar, un consejo de mi director, cuando estaba buscando tema de tesis en la licenciatura. Me dijo el doctor Ángel, yo quería estudiar historia de la literatura, revisar historias de la literatura y ver por qué estaban incompletas. Y me dice él, no hagas eso. Dice, estudia algo que te guste, algo que ames. Y dice, porque vas a estar con ese tema años y años y años. Y yo dije, bueno, que puede ser. Y justo por aquel entonces habíamos leído partes del bestiario de Alfonso Reyes, de Animalia, que fue una compilación, ¿no? que hizo José Luis Martínez por ahí del 2000, si no me equivoco. Entonces le empecé a leer, me empezó a gustar y le dije a mi director, yo quisiera, bueno, todavía no era mi director, ¿no? Era mi profesor de literatura hispanoamericana. Y entonces le dije, quisiera hacer mi tesis sobre Alfonso Reyes y su bestiario. Y dice, ok, ponte a leer, lee estos libros, lee estos otros. Y dije, ok, y empecé a leer y me empezó a gustar esta cuestión del bestiario, de cómo era el papel del animal en diferentes épocas, ¿no? A raíz de que se estudia Alfonso Reyes, pues me fui más hacia atrás, ¿no? Hacia la fábula, hacia los bestiarios de la Edad Media, hacia la construcción del animal en la misma Edad Media, y luego así posteriormente diferentes lecturas, centenar de lecturas que hay, no sé, muchísimas sobre ese tema, y a partir de ahí me gustó mucho el tema de los bestiarios y me lo llevé a la maestría. Entonces comencé a estudiar también, seguí con Bestiario de Alfonso Reyes, el libro de La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, y por ahí un bestiario de José Moreno Villa, publicado en 1918. Entonces me gustó mucho cómo trabajaban los tres la minificción, entonces ahí le entra los animales en la minificción y los animales en el bestiario, y luego la figura del bestiario, el ser humano dentro del género bestiario. Entonces ya con eso me metí más con los animales. Y para el doctorado ya seguí con los animales, pero ahora comencé a trabajar poesía. Entonces ya ahí en poesía es un mundo también distinto, ¿no? al de la minificción y el del bestiario. Y comencé a trabajar con una autora que se llama, o trabajo, ¿no? a una autora que se llama Ida Vitale, es poeta, sigue viva ella, tiene 99 años.
tiene una trayectoria larga, y entonces comencé a estudiar a todos los animales que había en sus poemas, cómo era la representación animal, qué era lo que ella sugería sobre los animales. Y te digo una cosa, todavía no se acaba este tema de los animales, o sea, hay para rato, hay para sugerir a las personas que estudian, porque es un tema amplísimo que se puede seguir revisando. Es un tema bastante amplio. De hecho, uno de los consejos ahora que lo mencionaba que le dio el maestro Ángel cuando usted empezó, era estudia un tema que te guste, ¿no? Sí. Y ese es un consejo que nos dan a muchos cuando vamos a empezar a hacer la tesis, ¿no? Que te gusta leer, o porque ciertamente uno va a pasar mucho tiempo estudiando eso, leyendo al mismo autor, leyendo sobre el mismo autor. ¿Qué otro consejo les daría a los jóvenes que quieren empezar a hacer tesis o ser investigadores o dedicarse a la academia? Primero que revisen si les gusta la investigación, si les gusta estar muchas horas sentados enfrente de la computadora o acostados leyendo un libro, porque van a leer muchos libros sobre el mismo tema. O sea, que revisen no nada más que les gusta el tema, sino que disfruten esta cuestión del enclaustramiento. Me decía mi director, ese estar y no estar allí. O sea, cuando estás con tu familia y sabes que estás sentado junto con ellos, que estás en el comedor comiendo, que estás en la sala de estar viendo la tele y que no estás, porque estás pensando en tu tema, estás pensando en tu investigación, ves algo en la televisión y dices, te das un clic y comienzas a pensar, esto me puede servir para desarrollar tal tema. Aquí pues si tienes tu libretita y comienzas a hacer anotaciones, y tu familia ya después de un rato que estás investigando se da cuenta de que a veces no estás ahí, ¿no? De que te quedas viendo hacia la nada y ya te dicen, estás pensando en la tesis, sí, estás pensando en la investigación, sí, estás pensando en el artículo, sí, ¿no? Mi hija lo hace. De hecho, es curioso porque mi hija me tiene agendada en el teléfono como tesis. O sea, yo no soy mamá, yo soy tesis. Le llaman por teléfono y aparece en la pantalla tesis, ¿no? O sea, yo casi estoy todo el tiempo haciendo investigación. Entonces, sí, pues eso es lo que les diría, que si van a hacer, que si se quieren dedicar a esto, es un camino muy bonito, es muy padre estar dedicado a un autor. O sea, sí, a mí me gusta mucho, yo lo disfruto mucho. Y tienen que disfrutarlo ellos, tienen que disfrutar ese estar enfocado mucho tiempo, a veces perderte de salir a la calle porque disfrutas más estar leyendo un artículo de teoría o un artículo crítico sobre tu autor que salir al cine o salir, no sé, a comprar, a hacer cosas, ¿no? O sea, uno lo tiene que disfrutar, tienes que amarlo, pues, ¿no? Se vuelve como que, cuando tienes pareja, se vuelve como que tu segunda pareja. Sí, o tercera, o tercera, cuarta, dependiendo de cuántas investigaciones y novios tengan, ¿no? Pero sí, se vuelve esa otra parte de tu vida. Pero ese es un buen consejo si uno no es muy disciplinado, guardar a algún contacto que te hable mucho, como tu mamá, como tesis. Y entonces ya te recuerda, la tesis, cada sí, vez la que tesis. Sí, porque es de mala educación preguntarle a un tesista sobre su tesis. Sobre su tesis, sí. No uno lo aprende bastante rápido cuando ya esté. Es un tema sensible. Es un tema sensible, pero a veces hay que hacer esa pregunta. A veces hay que hacerlo. En cuanto a materias, ¿qué materias disfruta más enseñar? Pues todas las de literatura. Es que mira, aquí en letras me gusta mucho enseñar, y ya te lo había dicho, ¿no? Los estudiantes son muy, muy padres, o sea, te entienden las cosas rápido, compartes los mismos tópicos con ellos, no haces bromas, Cortázar y todo, luego, sí, Cortázar, y empiezan a hacer bromas, o cuidado con Borges, que va a ir Cortés en la noche, entonces, no saben de quiénes estás hablando, ¿no? Sí. Aguas con Borges no los va a encontrar porque sí. Exacto. Pero todos se ríen, todos saben. Sí. Cuando llegas a hacer esas bromas a otras universidades con otros alumnos, ellos se quedan así como que, ¿ok? Entonces uno tiene que buscar otros campos semánticos, ¿no? para entrar en su mente y lograr que aprendan. Y aquí no, aquí es natural, aquí es como el agua, ¿no? Entra un profe que ha estudiado literatura y está como pez en el agua, sabe cómo moverse con los chicos, sabe qué cosas les van a gustar, sabe cómo orientarlos cuando hay temas de tesis que les llaman la atención. Entonces sí, o sea, hay mucha diferencia. A mí todas las materias de literatura que hay me encantan, ¿no? Con algunas soy mejor que otras, pero pues eso ya solo el tiempo lo dice, ¿no? Ok,
Cuando yo estudiaba no había tanta gente, o al menos era mi percepción, que se quería dedicar a la docencia. ¿Cree que todavía sigue esa tendencia? ¿Usted ve algunos que no quieran? Porque es verdad que sí, para la docencia se necesita mucha vocación, ¿no? Quizá más que para otras carreras. Uno tiene que amar, enseñar, servir a los demás, ayudarlos. No sé si en estas generaciones habrá alguien que sí quiera dedicarse a eso porque genuinamente le gusta. Me he encontrado por ahí a 2 o 3 estudiantes, siguen siendo pocos quienes quieren dedicarse a la docencia, pero creo que es más porque no saben, ¿no? cómo entrarle a los estudiantes. Entonces, tengo 2 o 3 chicas que dicen, ¿qué puedo hacer para dar clases? ¿Qué puedo hacer para dar bien mis clases? ¿No? Porque es algo de lo que hablo mucho cuando les estoy dando clases a ellos, ¿no? Les digo, algunos de ustedes, muchos de ustedes eventualmente darán clases. Entonces, les doy pequeñas sugerencias, ¿no? Traten bien a sus estudiantes, sean claros con sus contenidos, hagan ciertas cosas que motiven a los chicos a estudiar. Sobre todo un profesor debe motivar a los estudiantes a aprender, ¿no? Entonces, les digo estas cosas y me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer si quiero dar clases en secundaria? Por ejemplo, me dicen mis alumnos, digo, bueno, hay estrategias, hay planes de estudio y cosas así, ¿no? Pero sí, creo que son más los chicos que se quieren dedicar a la investigación, a la creación, que todavía los que quieren dedicarse a la docencia, ¿no? Por lo menos con los grupos que he tenido. Pero digo, no, hay que educarlos a todos para que vayan en un momento dado a ser docentes, ¿no? O sea, es importante porque la vida te lleva por muchos caminos y eventualmente, te digo, muchos vamos a terminar siendo docentes. O sea, a mí me gusta, yo amo dar clases, ¿no? Pero muchos otros chicos no están tan acostumbrados a esta cuestión, no se han hecho todavía a la idea, ¿no? Porque también está ese estigma familiar en el que te dicen, vas a estudiar literatura, vas a ser maestro de español. Y eso te rompe el corazón, dices, no, o sea, no nada más se trata de ser maestro de español, o sea, un estudiante de literatura hace más que dar clases de español, ¿no? Nosotros formamos mentes, ¿no? Sí, moldeamos el pensamiento de la gente, o sea, el egresado de lengua y literatura es más que un profesor de español. Sí, puede dar clases de español y las puede dar mejor que pues, cualquiera, ¿no? Pero va más allá, ¿no? O sea, enseñamos otras cosas. Antes de finalizar la entrevista, ¿hay alguna recomendación de algún libro que le quiera dar a quienes nos están viendo? Sí, de mi autora, de Ida Vitale, de Plantas y Animales. Es un libro muy padre donde ella escribe ensayos sobre sus observaciones de diferentes animales y de la historia que han tenido esos animales, ¿no? Entonces ella hace estas anotaciones muy interesantes sobre los animalillos y algunas plantas también, por eso el libro se llama De Plantas y Animales, entonces sí, vale la pena leerlo. Y es un índice de lectura muy bueno para quien se quiera meter a leer su obra, ¿no? Toda su poética, entonces eso nos ayuda a entrar hacia la poesía de Vitale, que de repente pudiera ser muy hermética. Entonces, leyendo De Plantas y Animales, uno como que encuentra esas clavecillas para leerla mejor. Perfecto, para leer incluso toda su obra, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en otra entrevista por el 65 aniversario de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Les recuerdo que no se pierdan los demás videos que tenemos para ustedes. Gracias y nos vemos muy pronto.